Así que sed bienvenidos todos de nuevo a este tiempo de comunión espiritual, de reunión como iglesia alrededor de Jesús y también pues para escuchar su palabra y poder también después dedicar un tiempo a la alabanza y a la adoración de su gloriosa persona. Vamos a pedir la bendición del Señor. Pues Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos como iglesia tuya, comprada al precio de la sangre de Jesús. Gracias por esa realidad, Señor, por haber salido a nuestro encuentro para poder conocerte y también pues poder tener esperanza de vida. En tus manos nos ponemos, Señor, en esta reunión. También pedimos que estés especialmente con Sole y le ayudes a superar pues este tiempo de enfermedad. En tu nombre, amén. Muy bien, yo sigo adelante con el tema que os estoy dando, los tres enemigos de Jesús. Estamos llegando ya al final, aunque nos faltan algunas sesiones. Así que vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 9. Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 9. Y otro ángel, el tercero, los siguió a dos ángeles que antes habían hablado en el capítulo 14. Y este tercer ángel los siguió diciendo con gran voz: si alguno adora al anticristo y a su imagen, a la bestia y a su imagen, posiblemente una estatua o quizá un robot, no lo sé, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Corderito. Y el humo de su tormento sube por siglos y siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, al anticristo y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, en la última sesión de este tema tan largo que os estoy dando acerca de los tres enemigos de Jesús, hombre, pues por fin hemos llegado ya a saber qué es lo que hará definitivamente Jesús, hombre, con sus tres enemigos. Tanto su primer enemigo, Satanás, y sus ángeles, los demonios, como su segundo enemigo, los seres humanos cuyo nombre no esté inscrito en la vida de Jesús crucificado. Eso es lo que simboliza la figura del Cordero en Apocalipsis, este que ha salido en el versículo 10. Así como su último enemigo, o su tercer enemigo, que fue la muerte biológica, la que Jesús precisamente experimentó en la cruz y a la que venció con su resurrección. Todos serán lanzados a un mismo destino, el lago de fuego, que también se denomina segunda muerte y que es la definitiva, aunque, como vimos, no significa ni aniquilación ni dejar de existir, sino permanencia de vida confinada y fuera de la acción benevolente de Dios. Previamente Jesús, el que fue muerto en la cruz, realizará el juicio del gran trono blanco, lo vimos en la última sesión. Un juicio personal e individual para así establecer el grado de condenación de cada persona. Pero aún y así el destino definitivo será el mismo para todos, la muerte segunda, que es el lago de fuego. La característica de este lugar, conocido popularmente como infierno, es el tormento permanente. Leíamos en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 10 que los lanzados al lago de fuego serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y es la misma información que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 y 11. No tienen reposo, está escrito aquí.
Esta doctrina del lago de fuego se hace insoportable para la mayoría de la gente. Muchos se ríen del infierno y lo ridiculizan hablando de él como, bueno, un lugar súper chulo, agradable, de fiesta continua, de alegría, de desenfreno. Y otros suelen argumentar que el infierno no existe, es incompatible con un Dios de amor, ¿no?, como que presenta la Biblia, ¿no? De tal manera que encontramos determinados grupos religiosos que si te los encuentras por la calle y les hablas del infierno, te dirán inmediatamente el infierno no existe. Pero no se tiene en cuenta dos factores determinantes. El primer factor es que el amor de Dios está inherentemente asociado también a su santidad y a su justicia. Todo va en el mismo pack, como se dice ahora, ¿no? No podemos sacar y quedarnos solamente con uno de los atributos, el que más nos gusta, el amor de Dios. Los otros también forman parte de su persona. El segundo factor a tener en cuenta es que quien revela la existencia de este lugar y quien tiene el control absoluto sobre todo lo relacionado con él es el hombre Jesús, el que murió crucificado, el corderito degollado en la simbología de Apocalipsis. Es Jesús quien lo está comunicando personalmente al apóstol Juan a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, así como también lo enseñó durante los 3 años de su ministerio. Porque si conocemos acerca de la existencia de ese lugar, es porque Jesús mismo enseñaba que el lago de fuego existe y que, como dijo en una ocasión, ese lugar ya está preparado con esa finalidad de retribución definitiva, aunque por el momento allí no hay nadie, el infierno está vacío. Precisamente una de las finalidades que tenía el nacimiento de Jesús en la tierra y su muerte en la cruz era o es evitar que el ser humano acabase siendo lanzado al lago de fuego. Este es el mayor valor que tiene en la Biblia una palabra grandiosa y gloriosa, y es la palabra salvación. Salvación. Y aunque el infierno, o el lago de fuego, que es el término más bíblico, se suele asociar a Satanás y a los demonios como su lugar de morada y su ámbito de acción, lo cierto es que no es así. Satanás y sus ángeles también serán atormentados allí cuando sean lanzados, y nada podrán hacer sino sufrir su condenación eterna que merecen por haber generado el pecado y la rebelión contra el eterno Dios, su creador. Y por eso vuelvo a reiterar que el control y el mantenimiento del lago de fuego lo tiene el hombre Jesús. Y, como estamos viendo a lo largo de esta serie, lo revelará en su segunda venida. Porque el lago de fuego estará abierto a toda la creación, así como también lo estará el paraíso de Dios. Y cuando digo abierto me refiero a conocer y a ver, ser consciente de las dos realidades de existencia, por parte de todos los seres creados, todos. La realidad de la vida eterna, con los que la disfrutarán: Jesús, sus ángeles santos y los seres humanos salvados y santificados por la sangre de Jesús. Y por otro lado, la otra realidad, la de la muerte segunda, con todos los que la padecerán: Satanás y sus ángeles y todos los seres humanos que rechazaron la salvación de Jesús. Ambas esferas, cuando Jesús las revele en su venida, estarán a la vista de todos los seres creados. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es así, es pública, es y será pública. Todo el libro de Apocalipsis gira en torno a estos dos conceptos. El primero,
la dignidad y la victoria del hombre Jesús, expuesta precisamente delante de toda la creación, tanto la física como la espiritual. Y la segunda es la base de su dignidad y victoria, la muerte y resurrección de Jesús, representada, insisto, por este cordero inmolado, pero que está vivo. El término cordero o corderito, más literalmente, aparece 28 veces a lo largo del libro de Apocalipsis. Así que fijaos que es una figura central en toda esa revelación, y lo sabemos en toda la Biblia. Y lo que quiero destacar es que el lago de fuego será la manifestación pública de la ira de Dios contra la maldad y contra el malo. Una ira y una acción que hasta este momento parecía pues ausente e inoperante, ¿no? ¿Dónde está Dios? No actúa contra la maldad, pero que en cambio cuando el hombre Jesús la implemente en su creación se va a revelar con toda su fuerza, con toda la realidad de lo que es la ira de Dios. Y ser consciente de ser objeto de la ira de Dios es lo que producirá el tormento. El furor de Dios, versículo 10, vertido puro, es decir, sin ningún atisbo de misericordia ni restricción o contención. La manera como la que de momento había actuado hasta ahora. Se acabó la oportunidad de salvación y el tiempo de gracia y misericordia para la humanidad. El día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, como dice el apóstol Pablo, por fin llegará. Y estos aspectos son los que vemos, por ejemplo, en este pasaje de Apocalipsis capítulo 14. El lago de fuego, dice el texto, estará a la vista siempre de los demás seres creados. En el versículo 10 se mencionan que lo verán los ángeles santos, aquellos ángeles que permanecieron fieles a Dios y no se asociaron en la rebelión de Satanás y sus ángeles, a quienes, como contraste, la Biblia denomina ángeles o espíritus inmundos, porque todos los ángeles son espíritus, o son espíritus santos o son espíritus inmundos. Por eso se reitera la permanencia en este estado de ira, simbolizado por el humo del fuego, en el versículo 11. Y el humo de su tormento sube por siglos y siglos y no tienen reposo de día ni de noche. La misma idea que hemos visto en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, pero aquí aplicada a los seres humanos que serán confinados al mismo destino. Y una vez más, debemos fijarnos en el personaje principal de la escena. Final del versículo 10. Serán atormentados con fuego y azufre a la vista de Jesús, el corderito, el cordero, el que fue crucificado, el que fue inmolado, sacrificado pero que está vivo y que ahora está ocupando el trono de Dios. Ah, amigo. Fijaos que siempre llegamos al mismo punto de partida, la muerte de Jesús en la cruz. Habíamos leído unas palabras del apóstol Pablo en Colosenses 2:15, a ver si las recordáis, ¿no? Después de despojar, dice Pablo ahí, en la cruz a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en desfile triunfal. Y no sé si os acordáis lo que decíamos, ¿no? Nosotros como espectadores de todas estas escenas, que estamos poniéndonos en esa parte de espectadores de todo lo que estamos viendo, estamos contemplando al hombre Jesús, ¿vale? Mirábamos a la cruz y ¿qué veíamos? ¿Veíamos victoria? No. Veíamos ahí a un hombre colgado, ensangrentado, con una corona de espinas en su cabeza, con los clavos, murió. ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está este triunfo? ¿Dónde está este desfile? Apocalipsis nos dice dónde está. Claro que sí.
En Apocalipsis aquí tenemos el cumplimiento. Por eso es importante no olvidar la manera en la que Jesús se manifestará en este momento de la historia. Lo hará desde la perspectiva de la cruz, de tal manera que todos entenderemos que nuestro destino es justo y el que merecemos, sea en un lado o en otro, sobre todo aquellos que rechazaron una salvación tan grande y costosa, la vida del Cordero, la vida de Jesús. Así que teniendo en cuenta la importancia y la seriedad de esta doctrina, en la cual yo sí creo, porque lo dice la palabra de Dios, por eso la expongo en este contexto de este estudio que estamos teniendo, dado que está en juego nuestro futuro, vamos a investigar un poquito más acerca, sobre todo, de lo que Jesús enseñaba en su ministerio, porque también enseñaba en su ministerio acerca del infierno, ¿eh? Vamos a investigar a ver qué decía acerca de él, ¿no? Y lo haremos a través del Evangelio de Mateo. Mateo fue uno de los 12 apóstoles y uno de los evangelios que tenemos, ¿vale? En realidad lo veremos, lo empezaremos a ver en la próxima sesión, pero hoy vamos a tener la introducción, porque me parece importante también ver cómo cómo Mateo introduce este tema. Cuando empezamos a leer el Evangelio de Mateo, lo primero que nos sorprende es la persona de su precursor. También los demás lo hacen, ¿no? Juan el Bautista, el encargado de presentar a la sociedad judía de hace 2000 años, en el marco de toda la revelación del Dios de Israel al pueblo de Israel, pues a ver cómo presenta a Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 3, y versículo 1. Mateo capítulo 3 y versículo 1. En aquellos días se presenta Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea diciendo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Pues este es el anunciado por el profeta Isaías, que dice: «Voz de uno que está gritando en el desierto: preparad el camino del Señor, haced llanas sus sendas». Y este Juan tenía su vestido de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Y acudía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región en torno al Jordán. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando públicamente sus pecados. Pero al ver Juan que muchos fariseos y saduceos acudían a su bautismo, les dijo: «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de arrepentimiento, y no se os ocurra decir dentro de vosotros: que tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo ciertamente os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene su aventador en la mano y limpiará bien su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible». Vamos a dejarlo aquí porque luego seguimos un versículo más. No sé qué harías tú si seguirías a este predicador, que te llama generación de víboras. Lo hacían los saduceos. Bueno, vamos a fijarnos en los detalles principales que hace Juan el Bautista acerca de uno, dice no se sabe quién,
el versículo 11, uno que viene después de mí, uno que es más poderoso que yo y que yo no soy digno de llevar sus sandalias, ¿no? Así que nos preguntamos, bueno, ¿quién será? ¿Quién será? A ver qué dice de él. Dice en primer lugar, versículo 2, que trae con él o que acerca a la humanidad el reino de los cielos, el reino de Dios. Son términos sinónimos. El mundo espiritual e invisible, que es el que gobierna todas las cosas, las que vemos y las que no vemos, se ha acercado a la tierra. Eso es lo primero que dice. Ya está en ella. El reino de los cielos se ha acercado, está aquí, en la tierra. En segundo lugar, dice que este que viene después de Juan, versículo 3, es el Señor. ¿Cómo? El Señor. Y para ello cita una profecía, profeta Isaías, que había escrito 700 años antes lo que él comparte aquí. Pero, oye, tenemos al profeta Isaías, vamos a ver la cita completa. Vamos a ir a Isaías 40, a ver, nos interesa investigar quién es este. Isaías 40, versículo 3 al 5. Isaías 40, versículo 3 al 5. Una voz grita en el desierto, allanad el camino del Señor. Es lo que cita, lo que dice Juan el Bautista. Practicad las sendas derechas de nuestro Dios. Que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane, tal como se hacía antes cuando venía un mandatario, se preparaba el terreno, ¿verdad? Cuando un mandatario visitaba a otro. Y será, versículo 5, manifestada la gloria de Yahvé, y toda carne verá. Qué importante es el verbo ver en la Biblia. La salvación de Dios. Porque el Señor lo dijo. Este es el contexto de lo que Juan está citando. Y los que lo oían, que conocían muy bien la Biblia, lo sabían que era así. Es Yahvé, el Dios de Israel, que viene después de Juan el Bautista, según sus palabras y según esta profecía y otras que podríamos aportar en esta mañana. En tercer lugar, esta venida supone, según Juan, la puesta en marcha, versículo 7, de la manifestación del juicio y de la ira de Dios contra un mundo pecador. Una ira inminente, una ira a la que hay que temer y de la que hay que huir si se puede huir. Porque, en cuarto lugar, versículo 10, el fuego de la ira de Dios ya está encendido. Juan usa aquí en su mensaje la figura de la deforestación de un bosque para ilustrar lo que Dios, o lo que Jesús, mejor dicho, corroborará tiempo después, que no es otra cosa que la existencia del lago de fuego. Y esto de alguna manera conecta con lo que vimos el jueves pasado, acerca de lo que Dios hará con el asesino Doeg, el edomita. ¿Os acordáis? Los que seguisteis los jueves, el Salmo 52, que también Doeg dice será desarraigado, será cortado, será echado fuera. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, dice Juan el Bautista aquí. Y en quinto lugar, obviamente estoy concentrándome en la información acerca del infierno y del fuego eterno, que es lo que estamos investigando. Yo sé que hay más ideas por aquí, ¿no? Final del versículo 12. Este que viene después de mí, dice Juan, tiene en su mano el control de ese lugar.
porque será Él el que quemará la paja con fuego inextinguible. Es decir, fuego permanente que nunca se apaga, como aquella llama que vio Moisés en la zarza tampoco se consumía. Bueno, no sé, ¿quién será este? ¿Quién será esta persona? Dios mismo viniendo de esta manera, ¿no? ¿Cómo será, si es Dios mismo, cómo será esta manifestación impresionante y contundente como está Juan manifestando aquí, ¿no? Yahvé visitando a la humanidad. Mateo 3:13. Mateo 3:13. Vamos a ver qué dice. Llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Llega Jesús, el hombre Jesús. Él nos advertirá y enseñará, claro que sí, acerca del infierno, pero eso será en la próxima ocasión.